Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos la humanidad y sus entornos. El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros. Nietzsche. La vida en general y en específico la vida humana, con toda la complejidad de ciclos de evolución biológicas, estadios o etapas de cambios, las peculiares formas de pensamiento mitológico, filosófico, artístico y científico, más las revoluciones, al igual que con sus singulares modos de expresión y con la pluralidad de manifestaciones productivas y el sinnúmero de procesos de gestión social que le otorgan a la humanidad una dimensión histórica, acontece todo ello necesariamente en un entorno, esto es, en un ambiente que circunda a los individuos para que estos interactúen mediante sus acciones individuales y grupales. Por lo demás, resulta evidente que el ser humano es el único capaz de adaptarse e integrarse a su medio o entorno, debido a la capacidad de interpretar y transformar la naturaleza. Retrospectivamente, desde la actualidad tecnológica hasta la edad más primitiva y arcaica, podemos observar que la humanidad ha realizado su devenir histórico en tres tipos de entornos: el ciberespacio, la ciudad y la naturaleza. Desde luego, cada uno de estos ambientes o entornos condiciona el modo de ser del hombre en la existencia, pero también se abre a la razón y entendimiento para que el ser humano comprenda y explique su estar y ser en el mundo. Así, es un hecho, en la opinión de algunas corrientes filosóficas, que lo óntico, esto es, la existencia de las cosas en sí mismas, se enlaza con lo ontológico, o sea, con el significado de las cosas a partir de la interpretación de su esencia. Quiere decir esto que son las personas las que, al observar las cosas o entes, llegan a la esencia, significado o sentido mediante el pensamiento o trabajo intelectual. El entorno envuelve, rodea, delimita, contextualiza y define. En el entorno prácticamente quedan plasmadas las nociones, las ideas, las creencias, las tradiciones y leyendas, los conocimientos y teorías, las costumbres y todo aquel conjunto de mitos y creaciones artísticas que una comunidad realiza a lo largo de su vida. Un entorno es como un espejo donde una sociedad se reconoce como tal o puede contemplar lo que es capaz de realizar en el proceso de su existencia. Un entorno bien puede ser definido como el espacio vital en el que se satisfacen las necesidades básicas y con ello expandir formas sociales que configuran tipos de vida, conocimientos, valores, sentimientos y lenguajes, mediante los que los individuos realizan un proceso de humanización y de socialización, por lo que, dependiendo del tipo de entorno, serán las manifestaciones culturales, esto es, científicas, artísticas, religiosas y mitológicas, etc., que marcarán el sentido de la convivencia y comunicación humana, mismas que darán pauta para hacer uso de aquellos criterios y valores éticos desde los que se valora la propia existencia.
Formalmente, un entorno es una estructura con su propia lógica. Los elementos reconocidos en tal estructura son, a saber, un interior o contenido, donde muy bien pueden ubicarse las formas de conocimiento mediante las que los hombres se relacionan, una frontera o límite que determina los alcances de los conocimientos y las formas de expresión, así como los valores que se generan en su interior, y un exterior o contexto que indica la naturaleza y variedad de los problemas en que se insertan los sujetos históricamente. Los contenidos, los límites y los contextos son elementos comunes a todos los entornos. Formalmente son permanentes y materialmente evolucionan o cambian en el tiempo, mediante la interacción humana, lo que significa que existe una relación de intercambio entre hombre y entorno. Es decir, cada tipo de medio ambiente representa un cambio cultural, social, político, económico, científico, artístico, comunicativo, educativo, etc. O, en otras palabras, según sea el lugar o espacio en el que el ser humano habite, corresponderá el desarrollo de su pensamiento, trabajo y expresión. Primer entorno, la naturaleza. Filosóficamente, se dice que la naturaleza es aquello que está pleno, lleno y suficiente, es decir, lo que ya es, ha sido y será. Es fuerza, potencia y tendencia. Asimismo, se asume como fundamento o principio organizador de todo lo que existe. Es como una sustancia y voluntad de ser. Por definición, naturaleza es todo aquel universo de cosas no hechas por la mano del hombre. Se puede expresar que naturaleza es el entorno que envuelve o circunda las actividades que individual y colectivamente desarrollan los individuos. Es el ecosistema a través del cual la humanidad ha resuelto sus necesidades vitales milenaria y cotidianamente. El ser humano, gracias al pensamiento, al lenguaje y al trabajo, mantiene una relación de intercambio con la naturaleza. Esto hace diferente al hombre y le permite colocarse por encima de las cosas y autoproducirse como un ser cultural e histórico, por lo que la naturaleza constituye el primer espacio vital donde se generan las formas de vida más primitivas de socialización. Javier Echeverría, en su largo texto titulado Los Señores del Aire, el Épolis y el Tercer Entorno, manifiesta que el primer entorno está constituido por el medio ambiente natural, en donde la capacidad de adaptación ha permitido la supervivencia de la humanidad y dado formas de vida propias de este entorno, tales como el cuerpo humano, el clan, la familia, la cabaña, el trabajo, la propiedad, la lengua hablada, así como las herramientas y los instrumentos, lo mismo que las costumbres, ritos y divinidades. Destaca en este primer entorno la estructura topológica y capacidad sensorial del cuerpo humano, lo que significa que por tendencia natural el cuerpo humano posee propiedades y que permanecen inalteradas ante las continuas modificaciones del medio o entorno. Este primer entorno da lugar a una sociedad de vida nómada, que depende para su sobrevivencia de la recolección, de la caza, la pesca y posteriormente, al volverse sedentaria, de la agricultura y la ganadería, ya que representan un alto grado de conocimiento sobre los fenómenos y fuerzas de la naturaleza para ponerlas al servicio de la colectividad. En el amanecer de la humanidad, las concepciones cosmológicas tienen un carácter mágico,
religioso, mítico y poético. Las formas de expresión son metafóricas. Se desarrollan ritos, creencias y saberes de larga tradición oral, por lo que generalmente tiene lugar un amplio desarrollo de la memoria, la adivinación y la producción mimética, mediante la cual se reproducen herramientas y armas a partir de lo que la naturaleza pone al alcance de la mano humana. Y entonces, cuando las cosas y los objetos naturales dejan de ser extraños, es porque el hombre ya se ha apropiado de la naturaleza y emplea tales objetos como herramientas de producción y de construcción, de formas de vida, pero también como instrumentos o armas para el sometimiento, control y destrucción de los otros. Entonces, la humanidad está lista para amanecer como humanidad. Segundo entorno, la ciudad. Ciudad o polis, cuyas dinámicas fueron propiciando formas de vida cada vez más amplias y complejas, sobre la base del desarrollo industrial y posteriormente sobre la tecnología. En el segundo entorno aparecieron los pueblos y ciudades, así como sus formas sociales que se han ido creando y desarrollando: la persona, la familia, el mercado, el taller y la empresa, el dinero y los bancos, las escuelas, los cementerios, las iglesias, la lengua escrita, la ciencia, las máquinas, las distintas formas de poder militar, religioso, económico, político, etc. Claro, la aparición de las ciudades no implica una desaparición del primer entorno o naturaleza, pero sí, a decir de Javier Echeverría, una profunda modificación del medio ambiente natural y el surgimiento de formas mixtas de vida. El segundo entorno se puede caracterizar como una concentración de centros urbanos y la reunión de la fuerza de trabajo y los consumidores. Alberga funciones fundamentales para la economía globalizada, actividades de servicios avanzados, legales, centros comerciales, escuelas, hospitales, vías de comunicación, centros deportivos, entre otros tantos. Se puede opinar que en este tercer entorno hay una especie de convivencia entre personas, zonas, edificios y organizaciones reglamentadas para ofrecer servicios industriales, comerciales, turísticos y de esparcimiento, así como los políticos y los de la salud. Está claro que a la luz del crecimiento de este entorno en zonas conurbadas, en metrópolis y ahora en megalópolis, los procesos de comercio, educación, salud, transporte, etc., se vuelven globales y mundiales, pero también se agudizan las contradicciones del progreso, crecimiento sin límite de los espacios urbanos, mayor densidad de población, índice de inseguridad, desconfianza en los gobiernos o en los estados, caos viales, falta de identidad, individualismo, exclusión social, gran consumo energético, etcétera, etcétera, y otros tantos desequilibrios sociales y geográficos, modificación radical de lo natural por lo artificial, mecánico y tecnológico.
Pese a las contradicciones del progreso, la humanidad en el segundo entorno tiene la aspiración de organizarse en espacios urbanos racionalmente planeados, a fin de aprovechar de la mejor manera posible los recursos naturales y generar un acceso democrático a los bienes y servicios a la población mundial. Cada vez más las ciudades se planean bajo una idea de la sustentabilidad y sobre el soporte de la sostenibilidad en todos los ámbitos de actividad humana, sobre todo con la finalidad de mantener una relación armónica entre primer y segundo entorno, es decir, entre naturaleza y urbes. La humanidad, que apostó por el progreso científico y tecnológico, el dominio y control de la naturaleza, posibilitó el desarrollo urbano a gran escala. El hierro edificó verticalmente el espacio, el asfalto cubrió las arenas de desiertos, pero también flora y fauna de montañas y valles. Los motores, tanto en el agua, tierra y aire, rugieron. La electricidad, la luz de neón y el plástico decoraron el espacio, haciendo difícil distinguir la vida diurna de la nocturna, aunque es un hecho que tanto el primer entorno, esto es, la naturaleza, como el segundo entorno o ciudad, están siendo incorporados y modificados rápida y radicalmente por el tercer entorno, o ciberespacio, que actualmente se ha convertido en referente para cualquier actividad humana. Tercer entorno, el ciberespacio. Realidad virtual, realidad aumentada, autopista de la información, sociedad digital, hiperrealidad, internet, etc. Son denominaciones que también identifican al ciberespacio o entorno artificial que se desarrolla mediante herramientas informáticas en el que habita contemporáneamente la humanidad. William Gibson introdujo y difundió el concepto de ciberespacio en su novela titulada Neuroamante de 1984, aunque tiempo atrás Norbert Wiener había acuñado el término de cibernética para hacer referencia al estudio de las analogías entre los sistemas de comunicación y de control de las máquinas y los seres vivos. De aquí se deriva el concepto de ciberespacio más reciente, asumido por el filósofo español Javier Echeverría como ciudad digital o telépolis, y que constituye el indicador de la aparición del tercer entorno. El tercer entorno, a diferencia de la naturaleza y la ciudad, se caracteriza por ser un espacio o ámbito no físico, distante de las cualidades tradicionales asignadas a la materia y al mundo por los modos tradicionales de la percepción humana, puesto que se trata de una construcción digital desarrollada por tecnologías de la comunicación e información, asentada en el aire, en donde se puede navegar o surfear a cualquier hora y tiempo real sobre las olas de datos que permanentemente fluyen por su estructura, como si fuera un nuevo continente. Ciertamente, un nuevo ambiente o entorno donde las tecnologías asociadas al teléfono, la radio, la televisión, las redes telemáticas, la multimedia y el hipertexto sustentan el cambio en los medios de comunicación y tienen su máximo exponente en la red de Internet, como elemento principal de la reconversión del espacio físico tradicional a la lógica de la realidad virtual. En efecto,
Las propiedades y las funciones que estructuran al tercer radicalmente son distintas a las cualidades del primero y segundo entorno. Por ejemplo, las preguntas universales y metafísicas que el humanismo clásico y moderno se formulaban tenían como referencia a la naturaleza y la confianza en el sujeto trascendental. En cambio, hoy es la teoría de sistemas la que se confirma como referente de todo supuesto humano, lo cual quiere decir que en el tercer entorno los lenguajes son algebraicos, binarios y el uso de protocolos que permiten la interactividad y simulación de casi todas las actividades humanas y sociales. Las formas de vida que genera la hiperrealidad producen la sensación de que la existencia transcurre en hipertextos, esto es, en programas de hipermedia, donde la comunicación hace posible la convergencia de tecnologías de cómputo y de video, saltando de una referencia a otra. Por supuesto, y sin lugar a dudas, queda mucho por explorar y por experimentar en este tercer entorno al que ha migrado la humanidad en su totalidad. En esta inédita realidad no existen entidades físicas y biológicas, lugar en el que no es necesario la presencia corporal del sujeto ni del objeto, ocupando un lugar espacial. Ahí donde ya no existe la extensión ni se requiere caminar territorio. En este entorno digital ya no hay fronteras interiores ni exteriores. ¿Cuáles son los límites? Si el tercer entorno o ciberespacio expresa un nuevo horizonte para la convivencia y comunicación humana, ¿qué idea de ser y de verdad irrumperán en esta ciberatlántida? ¿Qué tipos de valores éticos y estéticos conducirán las relaciones humanas en este formato de realidad perfectamente homogeneizada, numerizada y simulada, que día a día se impone como más real que lo real? No dejes de suscribirte al oráculo del pensamiento y la expresión. No importa si en el primero, segundo o tercer entorno te hallas.